Bienvenidos a Finance Sessions, un espacio para conversar sobre finanzas con claridad, liderazgo y visión de futuro. Aquí conectamos el rigor académico con la experiencia de quienes están tomando decisiones reales todos los días en el sector privado, el sector público y la sociedad, en Colombia y América Latina. Esto es Finance Sessions, conversaciones que abren preguntas, conectan ideas y ayudan a tomar mejores decisiones. Bueno, bienvenidos al Finance Sessions. En esta oportunidad tenemos a los representantes del Finance and Investment Club de la Universidad de los Andes y con ellos quiero explorar el impacto que ha tenido este importante club en la comunidad, no solamente de los Andes, sino también la comunidad financiera del país y ver el impacto que este club ha tenido. Bueno, tenemos a Luis Guillermo González, es presidente del club. Luis Guillermo es estudiante de Administración de la Universidad de los Andes con opción en Economía, ¿sí? Es representante estudiantil también del pregrado y fundador del Semillero de Finanzas de la Universidad de los Andes y monitor también del Laboratorio de Finanzas y Mercado de Capitales. Un gusto, profesor. Gracias. Luego tenemos a Laura Juliana Ariza. Ella es una estudiante del doble programa también de Estudios Globales y Economía de la Universidad de los Andes y actualmente se desempeña como vicepresidenta del Club de Finanzas, donde cuenta con más de 2 años de experiencia liderando iniciativas enfocadas en el análisis de mercados, la gestión de portafolios y el fortalecimiento de los conocimientos prácticos en finanzas. A mi lado tenemos a Felipe Olano, que también es el presidente del club. Luego nos van a explicar por qué tienen 2 presidentes. Felipe es estudiante también de 2 programas, de Derecho y de Economía de la Universidad de los Andes. Y actualmente, es uno de los presidentes del club. Tiene más de 3 años de trayectoria liderando la definición de estrategias del club y la ejecución de iniciativas académicas de alto impacto que luego seguramente nos contarán. Bien, bueno, bienvenidos a este Finance Session, muy contentos de tenerlos acá y quisiera empezar con Guillermo. Cuéntanos, Guillermo, un poco cómo nació el club, cuáles son sus principios fundacionales, cuánto tiempo tiene, cuántos integrantes participan en el club. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, nuestro club nace en 2011, es una idea de 5 personas en general, fundado en el principio de siempre intentar mejorar en el ámbito financiero para personalmente y aportando al país a la vez. El fundador principal se toma como Carlos Arcila, él fue el que inició la iniciativa de todo esto, y ahora estamos cumpliendo justamente 15 años. El club se estructura en 6 áreas diferentes. Está Capital Markets, Investment Banking, Financial Law, en Asset Management, Impact Finance y deberíamos tener Asset Management también. Esas áreas se han ido propagando por el tiempo, cada vez intentando especializar un poco más a sus miembros. Hoy en día somos cercanos a 200 miembros más o menos. Cada vez somos un poquito más por algunas estructuras que tenemos. Y el club se maneja preferencialmente con 2 presidentes hoy en día, que facilita mucho el control del club, el control de la calidad de sus miembros últimamente y también ir rotándose las tareas. Luego tendríamos a otros vicepresidentes, Laura por ejemplo es una de ellas, que juntan diferentes operaciones dentro del club, por ejemplo, los eventos, los cursos, etc. Está bien. Muy interesante. Carlos Arcila fue mi estudiante de posgrado y ahora es profesor. Eventualmente él vive fuera, pero él eventualmente también nos ayuda como profesor del portafolio de posgrados en finanzas. Entonces, muy, muy interesante. No sabía eso de Carlos. Ya lo estaré llamando para que vea el podcast. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Guillermo. A ver, Laura, ¿cuáles son las principales actividades que ustedes hacen dentro del club? Bueno, digamos que nuestras actividades, o tenemos un rango de actividades bastante diverso. Digamos, tenemos eventos, entonces nosotros lo que nos caracteriza y lo que más hacemos a medida del club es, por ejemplo, organizar eventos, digamos, charlas. Entonces, hace poco tuvimos, de hecho, la oportunidad de tener al equipo de banca de inversión de JP Morgan
en donde ellos vinieron aquí a la universidad y afortunadamente tuvimos el placer de contar con ellos para incluso ellos al final estaban intentando buscar a un intern y al finalizar la charla, entonces digamos que le dijeron a la comunidad uniandina que si estaban interesados, tenían las habilidades, podían aplicar a ser interns. Entonces, por ejemplo, eso es algo importante que tenemos como club y es que también, además de forjar a estudiantes que salgan al mundo laboral capacitados, bien entrenados, con tanto soft y hard skills, también les podemos proporcionar desde el club, desde ya, incluso actividades importantes y fundamentales para su crecimiento personal y laboral, como por ejemplo son estas internships o pasantías. Asimismo, de hecho, muy interesante con lo que estamos haciendo el día de hoy, que es el podcast. Nosotros también contamos con nuestro propio podcast, en donde invitamos a diferentes personas influyentes en el mundo financiero para entonces hablar de temas tanto coyunturales, económica y financieramente, como por ejemplo de crecimiento personal. Entonces, cómo se hace un buen líder, cómo se arma o cómo se puede liderar a las personas. Diferentes consejos también nos pueden dar estas diferentes personas que invitamos a nuestros podcasts, los cuales son bastante interesantes. Los invitamos también a que los escuchen claramente. Contamos con diferentes asociaciones. Hace poco también tuvimos la oportunidad de tener el Banco de Occidente. Junto con entonces le presentamos a nuestros miembros también una actividad que estamos haciendo con el Banco de Occidente, la cual se llama Macro Forecasting Challenge, y es un reto de análisis macroeconómico en donde en grupos los estudiantes tienen que hacer dicho análisis y el premio entonces sería 6 semanas de pasantía en la mesa de dinero del banco. Entonces digamos que son estos eventos también importantes con los que contamos. Adicionalmente participamos en diferentes competencias a nivel nacional. La más importante ahorita se llama Crack the Case, la cual es una competencia en donde diferentes grupos se reúnen de universitarios en donde tienen que resolver casos de la vida real al frente de las firmas más importantes del país y bueno, y a nivel global. Wow, hacen bastantes cosas, ¿no? Ahorita volveremos a todas estas actividades muy interesantes y viendo todas estas cosas que hacen, también luego les quisiera preguntar cómo se organizan, porque igual ustedes tienen que asistir a sus clases, estudiar para sus exámenes, etcétera, pero muy interesante todas estas actividades que luego volveremos. A ver, Felipe, en tu caso, ¿cómo crees tú que ha impactado el club o los integrantes del club esa transición desde la vida universitaria luego a la vida profesional? Bueno, interesantísimo que me haga esta pregunta, Max, porque son las preguntas que más recibimos de la gente que escucha por primera vez el FIC. ¿Qué tiene el FIC que aportar? ¿Qué le da a los estudiantes o a los recién egresados especial que no tendrían en caso de no pertenecer al FIC? Y bueno, pues para comenzar, somos un sello de calidad. Llevamos 15 años, como decía mi compañero Guillermo, llevamos 15 años siendo un sello de calidad, un distintivo del estudiante uniandino. ¿Qué más cuando ya estudias en la mejor universidad del país, de las mejores de América Latina y las mejores del mundo? ¿Qué otro distintivo tienes? De pronto estudiar 2 carreras o hacer alguna opción. Pero y además de eso, ¿qué más te da? Es pertenecer a actividades como esta, actividades como el Club de Finanzas, que te permite, y como decía mi compañera Laura ahorita, te permite desarrollar no solo conocimientos en finanzas, no solo saber exactamente cómo funcionan M&As, desde la parte de financial law, desde la parte pues un poco de la abogacía, sino también tener conocimientos prácticos y habilidades blandas, el relacionamiento público, conocer a los mayores exponentes del mundo laboral y financiero del país. En el país son 66 entidades registradas en Fogafín como entidades financieras. 66 que en realidad uno se pone a ver y a pensar y realmente no son muchas. El sistema financiero colombiano está dividido en 66, pero el 90% de los ingresos, de los depósitos, de la cartera está dividido en 5, 6, 7, 8 bancos o entidades financieras. Estar en el FIC te da la posibilidad de conocer exactamente a todos esos miembros de las 66 entidades del país y no solo eso, sino que te permite en un futuro tener acceso a personas que trabajen contigo y que trabajarán contigo, que hacen parte de estas entidades. Hoy en día podemos llamar, en caso de que necesitemos algo en JP Morgan, y llamamos a nuestros egresados, por ejemplo, Pablo Bejar o Santiago Prada Ortiz, que trabajan en JP Morgan. Necesitamos algo en Bancolombia, llamamos a Manuel Olarte, que también fue parte del club, que trabaja en Bancolombia. Necesitamos algo en BlackRock y llamamos a Manuel. Y así estamos divididos en todas las entidades financieras del país. Ser parte del FIC no es únicamente tener algo que hacer en el tiempo libre en la universidad, sino que es un sello de calidad de mostrarle a los empleadores
de que las personas que están aquí en el club de finanzas realmente vale la pena. Son personas o sea, que desarrollan actividades y conceptos importantes para el mundo laboral y también tienen habilidades blandas bien desarrolladas. Entonces, yo creo que con esto podemos comenzar a plantearte y a contarte un poco cuál es realmente el sello distintivo del Club de Finanzas y cuál es la importancia del Club de Finanzas pues, en el mundo laboral y para los egresados. No, increíble. De hecho, yo debo decir también que como profesor ahorita tengo 120 estudiantes de pregrado y muchos de ellos me preguntan que si por favor le pueden practicar la entrevista que ustedes hacen con ellos para llegar bien preparados. Cuéntenme un poco, de repente Guillermo nos puede contar un poco cómo es ese proceso de admisión, porque yo no sabía que había un proceso de admisión, yo pensaba que uno simplemente pues anotaba en un club, pero no, resulta que es algo muy formal, que como les digo, inclusive mis estudiantes a veces me dicen, oye, profe, tengo una entrevista con el FIC, ¿me puede entrenar ahí a ver para salir bien en la entrevista? Cuéntanos un poquito, Guillermo, cómo es ese proceso de admisión y cuántos miembros tienen más o menos. Ok, mire, los procesos de admisiones fueron modificándose bastante durante el tiempo. Antes eran mucho más simples, como usted acaba de mencionar, era solamente presentando la solicitud de ingreso al club y se hacía una pequeña entrevista entre algunas cuantas personas y ya está. El club era mucho más pequeño en ese entonces, no pasábamos de tal vez 30 miembros en esa época. Pero con el tiempo fueron evolucionando las cosas, quisimos ir mejorando la calidad de los miembros, ya que el FIC suele ser algo que suele poner bastante en la hoja de vida de las personas. Entonces empezamos con la primera fase, que es el asistir a algunas charlas que damos al inicio de los semestres, donde le invitamos a JP Morgan, Citibank, Bank of America, Mastercard, todas las empresas importantes financieras de este país prácticamente, casi todos los CEOs también. Luego pasamos a una parte que es ya la entrevista propiamente con las áreas, donde deben hacer una presentación o alguna prueba importante frente a los miembros de cada área en particular. Y también se puede llegar a dar en algunos casos algunas pruebas, unos exámenes formales para puntuar entre los principales seleccionados. Normalmente solemos elegir dependiendo de la cantidad de miembros que tenga cada área, pero reducimos a 30 personas por área o si no menos, si no tienen el rendimiento necesario para pasar. Ya, no, interesante, es un proceso bien formal. Laura, cuando hablabas de todas estas actividades y lo importante que es, por ejemplo, el networking y todo eso que nos comentaste, eventos, etcétera, ¿ustedes tienen relación con otros clubs de finanzas de Colombia o internacionalmente? Sí, claro que sí. Muchas gracias por la pregunta. Digamos que nuestra alianza más preciada en este momento es que hacemos parte de la FICA, la cual es la alianza, la alianza entre los clubes de finanzas e inversión a nivel latinoamericano. Entonces estamos con los clubes de finanzas de México, Chile, Argentina, Perú. Digamos que hacemos en conjunto eventos con ellos. Entonces, charlas conjuntas, también competencias conjuntas de análisis de portafolios, por ejemplo. Es una alianza que tenemos muy cercana, muy estrecha y bueno, que estamos felices de contarla. Y adicionalmente estamos hablando con la Universidad de Harvard en cuestiones internacionales, puesto que estamos intentando organizar un proyecto en donde tanto estudiantes latinoamericanos, siendo la Universidad de los Andes y nosotros como club los que están en cabeza de este proyecto, intercambiamos análisis macroeconómicos y financieros, también incluso de portafolios, con entonces esta universidad. ¿Para qué? Entonces, para cómo contrarrestar dos mundos, lo cual es Latinoamérica y Estados Unidos. Entonces, cómo se comportan los mercados a nivel latinoamericano y cuál es la diferencia o ese diferenciador de cómo se comportan a nivel Estados Unidos, por ejemplo, a nivel ya macro, potencia mundial. Es un proyecto que estamos organizando, que estamos muy emocionados por concretar. Y digamos que esto también lo hacemos con el cariño de que no solamente nuestros miembros, como bien lo hemos mencionado, desarrollen habilidades importantes, sino que empiecen a proyectarse en estos panoramas internacionales que están también muy bien posicionados a nivel mundial, como es la Universidad de Harvard. Oh, interesante eso. Y aquí regreso a lo que les comentaba anteriormente, con tantas actividades, tantos eventos, porque claro, todo ese tipo de cosas requieren horas de trabajo, horas de preparación, etcétera. ¿Cómo se organizan ustedes para también cumplir con sus actividades, digamos, regulares como estudiantes de la Universidad de los Andes? Felipe. No, pues primero que todo hay que tener un compromiso
alto y una dedicación alta para pertenecer al club de finanzas. Y sobre todo, si uno va a ser director de una de las áreas, como decía Guillermo, o si va a ser presidente o vicepresidente del club, uno tiene que saber que uno va a dedicarle mucho tiempo o muchas horas a la semana a ese tema. ¿Cómo no lo vivimos? Pues ahora somos dos presidentes, Guillermo y yo, y somos dos presidentes. ¿Por qué? Porque cada uno cumple un rol completamente distinto. Guillermo es una persona mucho más analítica, mucho más pausada, mucho más buena, pues con cierto tipo de temas y se desarrolla principalmente en el desarrollo cotidiano, las actividades cotidianas que necesita el club. Por mi parte, yo cumplo pues una labor mucho más de pronto extrovertida, un poco más habladora, un poco más abierto al público, y entonces con cuestiones que son interpersonales, que son de alianzas, de, no sé, contacto con empresas, cosas de estas, me encargo yo. Entonces lo interesante aquí es que somos dos presidentes, pero cada uno cumpliendo roles completamente distintos y apoyándose de sus habilidades concretas y particulares que cada uno tiene. Y a partir de nosotros dos, hemos desarrollado un equipo de trabajo de vicepresidentes, una de nuestras vicepresidentes, como en este caso Laura, y cada uno cumple un rol en particular. Entonces tenemos a Juan Camilo Urón, por ejemplo, que cumple el rol de organizar los espacios para nuestras charlas. Es importante decir, Max, y aprovecho y que toco ese tema de Urón, hemos logrado el récord en la historia del Club de Finanzas con 13 charlas estos primeros 3 meses del año. Y 3 meses del año considerando que entramos el 20 de enero, ¿no? Entonces estas 13 charlas son más o menos 1 o 2 charlas por semana. Y entonces tenemos a Juan Camilo Urón, que se dedica a sacarnos los espacios, a hablar con las personas en la universidad para sacar estos temas. Tenemos también a Lucas Ortega, que se dedica a hacer el podcast, como decía Laura, que es nuestro propio podcast, y tenemos la posibilidad de entrevistar a referentes de la industria y del sector financiero colombiano. Tenemos también a Reyes, y tenemos también a Daniela Galindo, que cumplen respectivamente sus funciones particulares que nos permiten a Guillermo y a mí pues delegar funciones y no tener que estar todo el día pendientes de las actividades y las acciones cotidianas del club. Y a partir de esto también pues permitimos de que los directores de cada una de las áreas tengan gran libertad para desarrollar sus actividades diarias. Entonces nosotros lo que servimos es de puente entre el club y el exterior, pero cada uno cumpliendo una labor particular, independiente y diferenciada. De esa forma más o menos nos delegamos funciones y permitimos que cada uno cumpla con su rol en particular dentro y fuera de la universidad. Claro. Yo he tenido relación después que se han graduado con Manuel Ruiz, con Manuel Olarte, que también fueron presidentes respectivamente en el pasado. ¿Ustedes siguen teniendo relación con los miembros del FIC ya luego que se gradúen? ¿Tienen algo, digamos, algún tipo de actividades regulares para los egresados, por así decir, del FIC, Guillermo? Sí, no, a ver, parte de la experiencia del FIC justamente es que esos lazos que se hayan estrechado durante su etapa universitaria permanezcan con exalumnos y con gente que esté trabajando en el sector financiero, sobre todo. Manuel Olarte es muy conocida nuestra también, al igual que Manuel Ruiz, al igual Pablo Bejar, al igual Sofía Angulo, que ahora mismo está en Inglaterra también. Con ellos siempre mantenemos una estrechísima relación y la comunicación muy constante. Es más, mantenemos comunicación con los presidentes de antaño, de 2011, de 2012, 2013 y consecutivamente con todos. Los eventos que se suelen realizar con ellos normalmente suelen ser charlas en ocasiones. Si hay la posibilidad de reunirse a conversar o almorzar también, se ofrece la posibilidad sin ningún problema con ese tipo de gente y así. Sí. Si me permites agregar a lo que dice Guillermo, yo también diría lo siguiente. Nosotros tenemos una red que nos ha permitido ser el club de finanzas más grande de Colombia y de América Latina y uno de los más grandes del mundo. Tenemos entre egresados y personas presentes, tenemos más de 800 miembros. Entonces, en esta comunidad de casi 800 personas que tenemos nosotros en el club de finanzas, tenemos unos grupos en donde se comparten ofertas laborales. Hoy en día, el club de finanzas ha sido uno de los principales motores de la universidad y de las personas que se van a dedicar en finanzas para recibir ofertas laborales. Entonces esa es una de las formas que nos mantenemos en conexión. Y si me permites contar una anécdota, hace un par de semanas estaba yo en el exterior y me escribe una persona de México. Pues no quiero decir el nombre pues por cuestiones de confidencialidad y que se quiera reunir conmigo. Bueno, pues le saqué su espacio. Y era una persona que ya había graduado de la Universidad de los Andes en el 2015. Fue parte del Club de Finanzas en el 2015. En esa época llevaba el Club de Finanzas 4 años. ¿Qué
2015, o sea, y desde el 2015 hasta ahora, 11 años después, quería buscar la forma de cómo participar en el Club de Finanzas, qué hacer con el Club de Finanzas, cómo apoyarnos y también buscar oportunidades en Colombia, pues que le sirvan a él y que le sirvan al Club de Finanzas. Entonces, esta red de 800 personas que somos, realmente sí trabajamos todos los días en conjunto. Claro, que no, muy interesante. Y eso es parte que nosotros en el portafolio de posgrados en finanzas también luchamos cada día para fortalecer cada vez más esa comunidad financiera de no solamente de Colombia, sino ya de Latinoamérica. Laura, una pregunta, y ahorita con todo este tema de las redes sociales y es relativamente más fácil expandirse dentro de, no solo dentro de la misma facultad o de la misma universidad, sino a nivel nacional e internacional. ¿Cómo manejan ustedes las redes sociales? ¿Hay una persona encargada de eso? Cuéntame, ya nos contaron lo del podcast, pero además del podcast, ¿qué otras actividades en redes sociales hacen ustedes? Sí, claro que sí. Las redes sociales para nosotros son fundamentales, puesto que, como bien lo mencionaba, ese es nuestro puente un poco más preciso para entonces conectarnos con diferentes clubes a nivel global, tanto como en Latinoamérica. Contamos con perfil de LinkedIn, por ejemplo, también tenemos nuestra red social de Instagram y efectivamente nosotros lo llamamos como las personas que nos ayudan en medios. Ahorita son 2 personas que se llaman Sara Restrepo y Daniela Peñuela. Ellas muy amablemente nos ayudan con redactar entonces cuáles posts vamos a publicar, toda la parte de diseño. Entonces, si tuvimos una charla con X firma, entonces ellas redactan la caption y entonces la publican. Como nosotros dentro de las áreas, los diferentes directores de áreas tienen sus diferentes eventos, entonces algunos hacen también competencias internas, otros de pronto, no sé, también se dedican a hacer posts como diferentes posts para definitivamente publicarlos en Instagram, por ejemplo. Entonces todo eso también se maneja mediante estas 2 personas. Como bien ya mencioné, que hay diferentes áreas que se dedican y uno de sus eventos o como proyectos del área son redactar posts. Entonces, digamos, dentro de Asset Management tuvimos un proyecto muy bonito en el cual entonces nosotros teníamos que diseñar posts para Instagram que entonces hablaran de educación financiera. Entonces, ¿cómo invierto? ¿O qué es la tokenización de activos, por ejemplo? ¿Cuáles son las apps en donde puedo, no sé, invertir de manera segura, conveniente, eficiente? Educación financiera. Y entonces son los mismos miembros del área los cuales diseñan sus posts y eventualmente se publican. Así es como más o menos manejamos nuestras redes sociales. El LinkedIn también igual lo manejan Daniela y Saray. Y entonces ahí publicamos muchas cosas mucho más académicas. Entonces estuvimos en esta visita en diferente firma o fuimos los ganadores de esta competencia y eso es lo que entonces mostramos a la comunidad. Interesante. Bueno, justamente del tema de educación, yo tenía también una idea de lo importante que es pertenecer a un club como este, es justamente por temas educativos. Ahorita hay una cantidad de herramientas, aplicaciones que uno puede invertir muy fácilmente, pero eso obviamente es un beneficio porque es más barato, etcétera, pero también involucra un gran riesgo, ¿no? Porque si yo empiezo a invertir sin conocimiento, eso no es inversión, eso es ir a un casino, ¿no? Entonces, ¿cómo, Felipe, han manejado ustedes esos temas educativos para, ahora que tengo acceso a una cantidad de herramientas que puedo invertir, hacerlo, digamos, conscientemente y de una forma, digamos, profesional? Bueno, sí. Qué chévere que mencionas esto y además, pues yo quería afrontar la pregunta en 2 temas. El primero que todo, qué interesante que la población colombiana tenga estas posibilidades de invertir y de guardar su dinero y ser más racional y más consciente con las labores de su dinero y no únicamente botar su dinero, su plata. Colombia tiene un problema y es que precisamente los colombianos no ahorran, no saben invertir. Y qué tristeza porque siempre ha sido una barrera entre los precios, la accesibilidad a estos productos financieros. Entonces, precisamente con una de las firmas que se está desarrollando esto, que es TRI, la comisionista de bolsa en alianza con acciones y valores, pues hemos desarrollado una alianza muy interesante nosotros, y es permitir de que los mejores exponentes de nuestro club sean embajadores de la marca de TRI. Desarrollar una alianza entre no solo la comisionista de bolsa, que su negocio es
pues desarrollar operaciones financieras de la bolsa de valores, sino que también mezclarlo con las personas que se dedican y que están constantemente en el club participando, aprendiendo y creando eventos de estos. Y la responsabilidad, sí, uno tiene una responsabilidad mayúscula, y no puede creerle tanto a las personas que invierten 2 días, se crean una red social y ya se creen pues unos duros para esto. Entonces, sí, yo creo que lo afrontamos nosotros por esos lados. No, me parece muy importante y creo que ustedes juegan un rol muy, muy importante en ese sentido, ¿no? Que las inversiones no son casinos, ¿no? Y esto es bien importante y estoy seguro que sus miembros pues muy rápidamente lo ven así. Cuéntame. Sí, yo ahí quería agregar y meter la cucharada como buena economista e internacionalista. Yo igual diría que es fundamental investigar. Nosotros también le dedicamos mucho tiempo a, como lo mencioné, el proyecto, por ejemplo, educación financiera. Todo se hace mediante la investigación. Entonces, no solamente investigar qué significa un concepto financiero u otro para efectivamente que uno tenga el conocimiento y se apropie de sus decisiones financieras, sino también qué está pasando en el mundo y cómo esto afecta mi dinero, mi bolsillo y al país. Entonces, investigar, leer noticias, escuchar noticias, también es fundamental y desde el club también intentamos promocionar esa investigación y esa lectura de noticias, por ejemplo, mediante nuestros diferentes eventos. Muy interesante. Bueno, ya para ir cerrando, para ustedes, y te pregunto, Guillermo, ¿cuáles serían esos retos en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo ahora para ustedes como club? ¿Cuáles son esos retos? ¿Qué es lo que quieren que ocurra en el futuro, etcétera, con su club? Bueno, lo que más intentamos enfatizar en este momento es a la excelencia de los miembros. Hemos llegado a tener 300 miembros en años anteriores y cada vez los estamos reduciendo más. Queremos que los miembros sean mucho más analíticos, tengan conocimientos técnicos mucho más consolidados. Ahí obviamente entra el tema de la inteligencia artificial, frecuente en nuestro mundo hoy en día. En la costumbre también, el que tengan la posibilidad de leer, de utilizar todas las herramientas necesarias, de hacer mejores conexiones. Eso es nuestro énfasis en general. Desde el punto de vista del portafolio de posgrados en finanzas, también hemos conversado también la posibilidad, que eso sería un reto muy, muy bonito, de crear microcredenciales académicas donde los estudiantes en general de la universidad, pero en particular para el área de finanzas, pues los estudiantes del FIC que puedan tomar cursos dentro del portafolio y eso les generen estas microcredenciales. Y es un reto grande porque hay una cantidad de temas administrativos y cosas que hay que resolver, pero creo que eso sería muy, muy, muy interesante, ¿no? Poder hacer esas conexiones. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, Laura, Felipe, de verdad, muy orgulloso de tenerlos acá, muy contento que haya un club tan fuerte, tan consolidado y con estos liderazgos, pues que vamos a estar seguros que este club va a seguir creciendo y va a seguir siendo cada vez mejor. Entonces, muchísimas gracias por su presencia acá en este Finance Session. Gracias, Max, por la invitación a todos los miembros de la comunidad andina. A los que quieran aplicar, los que están estudiando, pues bienvenidos a entrar el próximo semestre. Vamos a abrir inscripciones desde antes de entrar al próximo semestre lectivo hasta las primeras 2 semanas del semestre. Entonces, invitado a todos que quieran aplicar, los profesores que nos quieran apoyar. Tenemos pues la fortaleza y la buena iniciativa del profesor Max que nos está apoyando con todo eso. Entonces, bienvenidos a participar. Muchas gracias por la invitación nuevamente, Max, y gracias a todos los que nos están escuchando en esta oportunidad.